Ya. Buenas tardes, yo y mi compañero, yo Sebastián Solanes y mi compañero Sergio Barajas vamos a hacer una plática sobre el decolonialismo como forma de libertad y una discusión sobre unas preguntas que hicimos relevantes a la actividad pasada. Bueno, Sí. empezando con la primera pregunta, que es, pues, ¿cuáles son los antecedentes históricos de los zoológicos humanos? Bueno, en mi respuesta yo señalé que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, grupos indígenas de Tierra del Fuego fueron capturados y llevados a Europa para ser exhibidos en zoológicos humanos. Se les llevó a ferias internacionales en ciudades como París y Berlín, donde se les mostraba como curiosidades exóticas, parte de un espectáculo que reforzaba el discurso racista de la época. Sí, sí, sí. Pues muy similar, mi respuesta fue más o menos igual, nomás que yo agregué más como pues es que estos, pues quienes los llevaban a estos indígenas justificaban la existencia de estos tipos zoológicos como una demostración de superioridad. Superioridad más que nada cultural, pero en general una superioridad. Y digo, pues ahora sí que reafirmar lo que ya pensaban, ¿no? Sí, sí, ajá. Si Bueno, quieres, yo leo lo continuando. siguiente. Sí, Ok, una y una. Va. ¿Cuáles fueron las razones que justificaron la creación de zoológicos humanos? ¿Cuál fue tu respuesta? pues mi respuesta, muy similar a lo que acaba de decir, es más que nada como servían para legitimizar la expansión colonial y mostrar a los pueblos colonizados como salvajes que necesitaban ser civilizados, porque los verían como, ahora sí, como, pues como clases humanos muy primitivas que tenían que ser ayudados a ser mejores como ellos pensaban ser. Y como una Sí, forma de propaganda, destacando que pues el papel de las potencias europeas era uno de una misión civilizadora. sí, sí, bueno, aparte, bueno, yo usé todas esas razones y aparte una que pues era principalmente entretenimiento para la sociedad europea, ¿no? Y Sí, sí, claro. sentirse pues, superiores y demostrar que había otra raza. Sí, claro. El entretenimiento sí era clave. Ok, la siguiente. La siguiente pregunta, bueno, no tanto pregunta, pero era, describe cómo podemos identificar el colonialismo y la colonialidad en casos recuperados por el documental. Ok, en el documental es evidente en la manera en que las personas, ay, Dios mío, me repito, el colonialismo es evidente en la manera en que las personas indígenas fueron secuestradas y transportadas a Europa en contra de su voluntad. El documental muestra imágenes de cómo fueron exhibidas como si fueran animales y demostrando que pues, los encerraron en jaulas principalmente. Ujú. La colonialidad persiste en la forma en que estas historias han sido minimizadas o ignoradas en la historia hasta ahora. Sí, sí, definitivamente algo similar puse, destacando que pues el colonialismo pues consistía mucho de esto de pues, la ocupación territorial de estos indígenas, la explotación económica de sus pueblos y la imposición cultural que ellos tenían. Y la colonialidad lo enfoqué más sobre en el aspecto de cómo los efectos de este colonialismo se pueden ver en países como México, incluso hoy en día, a pesar de que se independizaron pues ya hace varias décadas. Entonces, esos efectos del colonialismo son de que son efectos fundamentales que afectan la estructura y sistemas que persisten aún después de que se independice la nación. Y sí, como pues uno principal que pues todos hablamos español, que es Sí, un idioma de Europa, que ni siquiera es ajá, nuestro. sí, 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 efectivamente. Ok, y si quieres ya la siguiente es, ¿cómo afectó a las personas el ser exhibidas en zoológicos humanos y a sus descendientes? Bueno, mi respuesta fue que, pues, en muchos casos explorados se destaca cómo, pues, los seres humanos expuestos o exhibidos por los zoológicos sufren de una grave deshumanización. Y, pues, esta sí se ve en básicamente todos los ejemplos de los zoológicos humanos, se ve un fuerte caso de deshumanización, ya que son observados como objetos en un tipo de feria y no se ven como el ser vivo que son y más como un objeto para entretenimiento. Bueno, yo destaqué que muchas de las personas que fueron exhibidas en zoológicos, para ellos la experiencia resultó mortal y no pudieron sobrevivirla debido pues, a que se fueron presentados ante enfermedades con las que no estaban preparados inmunemente y aparte los pocos que lograron sobrevivir fueron sujetos de estudio y realmente nunca regresaron a sus comunidades y pues hasta el día de hoy sus descendientes cargan con que pues nunca pudieron recuperar a sus antepasados. Sí, también había destacado mucho sobre cómo estos, pues, especialmente cómo afectan a sus descendientes, que pues todos estos zoológicos de alguna forma han afectado pues los estereotipos negativos que se crean sobre razas como
el afroamericana o incluso nosotros los mexicanos se pueden crear muchos estereotipos negativos sobre este tipo de persona por justo este tipo de zoológico humano. ¿Lees la siguiente? Ajá. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo eran seleccionadas las personas exhibidas y había alguna especie de consentimiento de parte de ellas? Bueno, yo destaqué que pues no había consentimiento, pues eran secuestrados directamente de esos territorios. Y bueno, unos fueron convencidos, pero al fin y al cabo fueron estafados. Eran promesas falsas de Sí, tanto de trabajo como de riquezas. Entonces no hubo consentimiento. sí, definitivamente. Algo que a mí me pareció interesante fue algo que encontré aparte del documento, que era la autenticidad exótica, que esto quiere decir cómo los que hacían estos zoológicos seleccionaban a individuos que se ajustaban a la imagen primitiva de los europeos. Entonces, es decir, aunque hubiera un mar de gente indígena, siempre elegían a la gente indígena que se ajustaba más a la imagen primitiva que ellos tenían de los indígenas. Así ellos podían de que justificar pues este racismo en realidad, pueden justificar el racismo pensando que ellos eran pues peores que ellos y ellos eran superiores. Sí, sí, reafirmando su sesgo, pues. Ajá, reafirmándose. Ajá, claro, claro. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, es ¿cómo afectaron los zoológicos humanos a la percepción de diferentes grupos étnicos y culturales? Bueno, yo puse que reforzaron la idea de que los pueblos indígenas eran inferiores y principalmente justificaban el uso de la violencia contra ellos al mostrarlos como primitivos, pues los deshumanizaban y pues crearon una visión que perduró por generaciones y que contribuyó a la discriminación y la marginación de estos pueblos. Sí, definitivamente es lo que había mencionado anteriormente sobre lo de la reafirmación de estos tipos de racismos y discriminación y más que nada pues alimentando esa mentalidad colonial que tenían las potencias europeas, nomás la alimentaban y pues la hacía como un tipo cadena perpetua. Y pues como había dicho anteriormente, sus efectos se ven todavía en la actualidad. Bueno, continuando, ahora la siguiente pregunta es, ¿existen prácticas contemporáneas que comparten similitudes con los zoológicos humanos en términos de explotación cultural? Bueno, yo expliqué que como tal, obviamente no existen este tipo de zoológico humano, pero sí se pueden ver ciertas como Vestigios. similitudes, ajá, vestigios de estos, que como en términos de como la explotación cultural y la desigualdad de poder, estas prácticas se reflejan en muchas partes y si te pones a ver los detalles de algunas pues estructuras de poder en el mundo, sí se ve todavía ese efecto que ha tenido sobre todo eso que había mencionado de la explotación cultural y la desigualdad de poder entre, pues, personas. Sí, 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 como, pues por ejemplo que a día de hoy, muchas veces incluso se toman la forma de juego o entretenimiento o una simple distracción, como pues viene siendo las culturas bueno, ya en los Estados Unidos, que allá son los nativos norteamericanos, son casi casi tratados a modo de entretenimiento para películas. Sí, ajá, definitivamente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál crees que sería la percepción de este tipo de espectáculos en la actualidad y por qué? Bueno, hoy en día la mayoría de las personas vería estos zoológicos humanos como algo inhumano e inaceptable, pues Sí, ya que se ha reconocido que no existen razas de humanos, sí, sí, simplemente sí. somos uno solo y todos somos capaces de pensar de la misma manera. Exactamente, sí, opino exactamente lo mismo, que pues estos espectáculos serían vistos como racistas, deshumanizantes, discriminatorios, y pues ahora especialmente con la prevalencia de los derechos humanos y ahora que se han como reforzado mucho su existencia, pues en realidad no existe una plataforma en la cual se podrían ver como aceptables este tipo de zoológico. ¿Crees que la sociedad ha avanzado en términos de respeto a la diversidad cultural desde la era de los zoológicos humanos? Definitivamente han habido avances significativos pues en todo este campo de la aceptación cultural, de la diversidad cultural y todo esto de pues también de los derechos humanos, como había dicho. Entonces, que el racismo y discriminación como total, pues se ha dejado atrás, pero aún así de que es importante darse cuenta que todavía hay algunas que otras como vestigios, como habías dicho, sobre este tipo de conducta
y todavía se puede ver como en algunas partes existen estas conductas y se pueden ver. Aunque en general, como había dicho, es excelente que pues ya ha habido avances significativos en este campo y sí, la neta ya no se ve este tipo de conducta en la mayoría del tiempo. Sí, 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 hay simplemente unos eslabones que no han logrado avanzar, pero Sí, afortunadamente la mayoría del mundo ha logrado superar estas ideas sí, bestiales. sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, nuestra opinión y pues una reflexión sobre el documental y la enseñanza que deja sobre todo este tema y ajá. Ok, si quieres empiezo con la mía. Bueno, este documental a mí me dejó un mal cuerpo, un escalofrío, por así decirlo. El pensar que las personas fueron tratadas como cargo eh, me dejó reflexionando sobre cómo pues, podemos llegar a ser tan crueles con aquellos que consideramos desiguales o no humanos. Ujú. Y me deja la enseñanza pues de que en vez de querer olvidar estos sucesos, pues recordarlos y aprender de ellos para no repetirlos, Sí, precisamente. definitivamente sí se tiene que tener en cuenta pues ese aspecto de aprender de nuestros errores y sí es algo importante y también opino lo mismo que no deberíamos de tanto juzgarlo, pero sí aprender de ello para pues ser mejores en el presente. Y pues igualmente, pues a mí me pareció un documental muy interesante. Sí me dejó con ese mismo sentimiento de como, ay, caray, pues como, ese también, los humanos podemos ser muy crueles, lamentablemente, pero pues sí realiza un buen trabajo pues explicando todos estos ejemplos y sus efectos que han tenido en pues las personas y también muy importante en los efectos que ha tenido en el mundo real que pues, en el que vivimos y pues la actualidad. Muy bien, bueno, con eso terminamos las preguntas de la actividad y ahora la profesora nos dejó unas 3 preguntas extra, entonces, ¿te parece si las contestamos? Ajá, claro. Ok, la primera, bueno, ya la contestamos con todo esto, que es qué impresión nos dejó que hayan existido los zoológicos humanos, entonces yo creo que mejor hay que contestar qué manifestaciones de colonialismo existen en nuestro contexto. Pues manifestaciones, muy buena pregunta. Que yo vería sería como las divisiones del poder y ese tipo de... Bueno, eso sí es muy Perdón. cierto. Yo digo que pues hay unas muy fáciles de resaltar, como al principio, destacamos que hablamos español, una lengua que no es nuestra. También el hecho de que la religión prevalente en México es el catolicismo, una religión que no proviene de nuestras tierras, sino bueno, no tanto de Europa, es más de, del centro ay, se me olvidó cómo se llama, pero pues sí, no es una religión que nació No aquí. originó aquí. Ujú. Ajá, y pues, ajá, opino lo mismo sobre, pues, estos tipo, también cómo se forman estas como híbridos raros entre culturas y cómo, pues, el catolicismo obviamente no originó aquí, pero también se pueden ver cómo el catolicismo se fusionó con lo que quedó de las culturas indígenas que pues, sobrevivieron todo ese proceso de colonialismo. Las pocas que pues, lograron sobrevivir pues sí se vio una fusión entre estas dos culturas creando pues lo que ahora vivimos, que es pues la cultura mexicana. Muy cierto también. Bueno, y como última pregunta es, ¿qué riesgos hay con este tipo de prácticas? Bueno, creo que ya la contestamos, el Sí, hecho de que la mayoría de las personas que suelen ser exhibidas terminan falleciendo lamentablemente, puesto que no son condiciones aptas para que viva ningún humano. sí, ningún humano debería pues poder siquiera vivir en este tipo de condiciones y definitivamente el efecto sería increíblemente negativo y no se debería de practicar en cualquier punto. Bueno, que creo que con esto hemos finalizado. Muchas gracias Ajá, muchas gracias. y terminando grabación.